Un pianista famoso le dijo a un niño latino ciego que tocara el piano como una broma. Él tiene un don increíble. Oye, chico, ¿qué tal si tocas algo para nosotros? Apuesto a que sabes Happy Birthday. La voz del famoso pianista Denson Sterling resonó en el gran salón del Lincoln Arts Center, provocando risas ahogadas entre los invitados de la élite musical de Nueva York. Mateo Ramírez, de apenas 16 años, permaneció inmóvil junto al piano de cola Steinway. Sus manos apretaban con fuerza su bastón blanco mientras un silencio incómodo llenaba la sala. El chico había llegado acompañado de su profesor de música de la escuela pública, el señor Ortega, quien había logrado conseguir 2 boletos para el recital benéfico más exclusivo de la temporada. Vincent acomodó su smoking Armani y sonrió al público de mecenas y críticos musicales. A sus 42 años, era considerado uno de los mayores intérpretes de Chopin de nuestra época, con giras mundiales agotadas y contratos millonarios. Para él, aquel muchacho fuera de lugar representaba todo lo que estaba mal con las políticas de inclusión en los eventos culturales. Vamos, no seas tímido, insistió Vincent, con la voz cargada de condescendencia. Estoy seguro de que a nuestros generosos donadores les encantaría ver cómo invertimos en diversidad. La señora Patricia Wells, directora de la fundación organizadora, murmuró algo sobre lo inapropiado a su asistente, pero no intervino. Después de todo, Denson Sterling era la estrella de la noche, responsable de recaudar millones para la institución. Mateo respiró hondo, sus dedos apretando el bastón. Nadie allí sabía que pasaba 8 horas diarias practicando en un teclado prestado en el sótano de la iglesia del barrio, donde los domingos el coro cantaba en español. Nadie sabía que a los 3 años podía reproducir sinfonías completas tras escucharlas solo una vez. Y lo más importante, nadie imaginaba que en ese momento, mientras todos lo veían como un obstáculo incómodo, él estaba memorizando cada nota, cada acorde, cada matiz de la arrogancia que flotaba en el aire. En realidad, dijo Mateo, con una voz calma que cortó el murmullo de las conversaciones paralelas, prefiero Bach. Vincent soltó una risa genuina. ¿Bach, en serio? ¿Qué pieza podrías tocar, jovencito? La sonrisa del famoso pianista estuvo a punto de congelarse en su rostro cuando Mateo respondió con la serenidad de quien guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo. La partita número 2 en do menor. Pero quizás sea un poco demasiado avanzada para este público. El silencio que siguió fue tan espeso que se escuchaba el tic-tac del viejo reloj en el vestíbulo. Había algo en la forma en que ese chico estaba de pie, en la confianza tranquila de sus palabras, que hizo que algunos invitados comprendieran que estaban a punto de presenciar algo muy distinto a una simple humillación. Si estás disfrutando esta historia de superación del prejuicio, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un momento de burla se convertiría en la lección más devastadora que la élite musical de Nueva York recibiría jamás. Vincent Sterling sintió un destello de irritación ante la respuesta inesperada del chico. La partita número 2 en do menor era una de las composiciones más técnicas y emocionalmente complejas de Bach, conocida por quebrar a pianistas experimentados. ¿Cómo se atreve este niño a insinuar que el público no está a la altura? ¿Demasiado avanzada? Repitió Vincent, con un tono más cortante. Joven, estás hablando con personas que financian las mejores orquestas del mundo. Tal vez no entiendas dónde estás. El público murmuró en aprobación. Margaret Rothschild, heredera de una dinastía bancaria y principal mecenas de la fundación, susurró a su acompañante. ¡Qué grosero! Alguien necesita enseñar modales a esta generación. Mateo permaneció inmóvil, pero algo en la manera en que sostenía su bastón cambió sutilmente. Sus dedos ya no temblaban. Al contrario, estaban completamente relajados, como los de un cirujano antes de una operación delicada. Vincent, intervino el Dr. Harrison Webb, director de la Orquesta Sinfónica de Boston. Quizá deberíamos continuar con el programa principal. No, interrumpió Vincent, ahora visiblemente molesto por la insubordinación percibida. El joven Mateo aquí parece cuestionar la sofisticación de nuestros invitados. Creo que lo justo es que demuestre esa supuesta superioridad musical que insinúa. Vincent se acercó al piano y tocó los primeros compases de la partita con movimientos exagerados, casi teatrales. Verás, Mateo, esta es una pieza que requiere no solo técnica, sino madurez emocional. Algo que toma décadas desarrollar. ¿Seguro que quieres exponerte de esta forma? Lo que Vincent no sabía era que Mateo conocía cada matiz de esa interpretación.
Desde hacía 8 años, cuando perdió la vista en un accidente de auto que también le arrebató a sus padres, había dedicado cada instante libre a la música. No como un pasatiempo ni solo por talento natural, sino por necesidad. Era su única manera de procesar un dolor al que las palabras no alcanzaban. Su tía Marisol, que trabajaba como limpiadora en el Conservatorio de Música de la ciudad, había conseguido acceso a grabaciones raras y partituras en braille. Mateo había memorizado cientos de piezas, estudiando no solo las notas, sino también las interpretaciones históricas, las variaciones regionales, los contextos emocionales de cada compositor. Dr. Sterling, dijo Mateo, usando deliberadamente el título equivocado, tocó los primeros compases en re mayor. La partita número 2 está en do menor. Un silencio gélido descendió sobre la sala. Vincent sintió que la sangre le subía al rostro. Había cambiado deliberadamente de tonalidad para poner a prueba si el chico realmente conocía la pieza, pero no esperaba ser corregido en público. Obviamente fue intencional, mintió Vincent, con la voz perdiendo su pulida suavidad. Estaba probando su oído musical básico. Ya veo, respondió Mateo, con una calma que incomodó a algunos invitados en sus asientos. Entonces también debes saber que Bach compuso esta partita tras la muerte de su primera esposa, María Barbara. Cada movimiento refleja una etapa del duelo. Por eso interpretarla correctamente requiere más que técnica. Requiere haber conocido una pérdida real. La afirmación golpeó a Vincent como un puñetazo en el estómago. Su propia interpretación de la obra siempre había sido técnicamente perfecta, pero fría, carente de la profundidad emocional que los verdaderos conocedores siempre notaban, aunque nunca se atrevieran a señalarlo. Muy bien, dijo Vincent, con su máscara de superioridad comenzando a resquebrajarse. Ya que sabe tanto de teoría musical, ¿qué tal si lo demuestra en la práctica? ¿O prefiere seguir impresionándonos con su conocimiento enciclopédico? Mateo se acercó al piano, dejando su bastón cuidadosamente apoyado en la banca. Sus manos encontraron las teclas con la precisión de alguien que había mapeado miles de teclados en su mente. Una pregunta antes de empezar, dijo Mateo, girándose levemente hacia el público. ¿Alguno de ustedes ha perdido todo lo que amaba en un solo instante y ha tenido que reconstruir su alma nota por nota? El silencio que siguió fue distinto. Ya no era de incomodidad social, sino de reconocimiento. Algunos invitados comenzaron a comprender que estaban presenciando algo mucho más profundo que una simple demostración musical. Vincent sintió un escalofrío de aprensión. Había algo en la postura del muchacho, en la forma en que sus manos flotaban sobre las teclas, que sugería que la noche no seguiría el guión humillante que él había planeado. Lo que aquellos privilegiados no veían era que cada palabra condescendiente, cada mirada de lástima, cada intento de menospreciarlo estaba alimentando algo mucho más poderoso que la indignación. Estaba despertando esa fuerza que solo nace cuando el sufrimiento se transforma en propósito. Y Mateo estaba a punto de mostrar que subestimar a alguien que lo ha perdido todo es el error más peligroso que se puede cometer. La pregunta de Mateo flotó en el aire como una nota suspendida, creando un silencio incómodo que hizo que algunos invitados se removieran en sus asientos. Vincent sentía una creciente irritación ante la continua insubordinación del chico. Basta de filosofía barata, cortó Vincent, con la voz desprovista ya de toda cortesía social. O tocas ahora o te vas, para que podamos continuar con un programa serio esta noche. Honestamente, no entiendo por qué dejamos entrar a cualquiera en estos eventos. Hay un estándar que mantener. Susurró Margaret Rothschild, lo bastante alto como para que la oyeran. Mateo asintió lentamente, sus manos aún suspendidas sobre las teclas. Tiene razón sobre los estándares. Son realmente importantes. Su voz transmitía una calma que hizo fruncir el ceño al Dr. Webb, como si percibiera algo que los demás aún no podían captar. En la quinta fila, Marisol Ramírez reconoció de inmediato ese tono en la voz de su sobrino. Era el mismo que usaba antes de resolver problemas matemáticos imposibles o de demostrar algo que llevaba tiempo preparando en secreto. Ella había trabajado en el conservatorio el tiempo suficiente para saber que Mateo no solo era talentoso. Era prodigioso de una manera que pocos entendían. Mateo, insistió Vincent, perdiendo claramente la paciencia, ¿vas a tocar o no? Porque te aseguro que nadie aquí tiene toda la noche para tus divagaciones existenciales. En realidad, respondió Mateo, acomodándose en la banca, me gustaría hacer un pequeño cambio en la propuesta. En lugar de la partita número 2, ¿qué tal algo más educativo para el público? Vincent rió con desprecio.
¿Educativo, chico? Estás hablando con personas que financian conservatorios enteros. ¿Qué podrías enseñarnos tú? Mateo se giró levemente hacia el público, sus ojos ciegos parecían atravesar las máscaras sociales que todos llevaban. ¿Qué tal si les demuestro la diferencia entre tocar las notas correctamente y tocar música? Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos intercambiaron miradas confusas, otros se sintieron ofendidos por la insinuación. ¿Cómo se atreve?, murmuró Patricia Walsh a su asistente. Como si alguien como él pudiera distinguir entre técnica superior y lo que sea que cree que hace. Vincent sentía que perdía el control de la situación. Ese chico estaba claramente intentando manipular al público, crear algún tipo de momento dramático. Era hora de terminar con la farsa de una vez por todas. Muy bien, dijo Vincent, acercándose al piano. Ya que quieres dar una lección, yo demostraré primero cómo debe interpretarse esta partita por alguien que realmente ha estudiado música. Mateo se apartó de la banca, permitiendo que Vincent se sentara. Lo que el famoso pianista no notó fue la sonrisa casi imperceptible que cruzó el rostro del chico, no de nerviosismo, sino de alguien que acababa de colocar a su oponente exactamente donde quería. Vincent comenzó a tocar con su acostumbrada precisión técnica. Cada nota estaba en su sitio, cada compás perfectamente medido. Era una demostración impresionante de habilidad musical desarrollada durante décadas de formación académica. Mientras Vincent tocaba, Mateo cerró los ojos y repitió lo que había aprendido hacía años, memorizar no solo las notas, sino cada matiz de la interpretación, cada elección estilística, cada micropausa. En su mente, estaba fotografiando toda la ejecución, catalogando cada elemento que podría usar contra su oponente. Marisol observaba a su sobrino con una mezcla de orgullo y aprensión. Conocía esa concentración. Era la misma que Mateo mostraba cuando pasaba horas estudiando grabaciones de maestros fallecidos, analizando sus interpretaciones como un detective examina pruebas. El doctor Webb, sentado en la tercera fila, también notó algo diferente en la postura del chico. Había en él una quietud que le recordaba a los grandes intérpretes antes de una actuación que definiría sus carreras. Una calma que no venía de la resignación, sino de la preparación absoluta. Vincent terminó la partita con un floreo dramático, claramente complacido consigo mismo. El público aplaudió educadamente, algunos comentando sobre su impecable técnica y su madura interpretación. Y ahora, dijo Vincent, levantándose y señalando grandilocuentemente el piano, veamos cómo interpretas esta pieza que claramente está más allá de tus capacidades. Mateo volvió a acercarse a la banca. Pero antes de sentarse, hizo algo inesperado. Se volvió hacia el público y dijo: Antes de comenzar, me gustaría que supieran algo sobre la música que acaban de escuchar. Vincent frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? La partita número 2 no fue escrita únicamente como un ejercicio técnico, continuó Mateo, con una voz que adquiría una autoridad capaz de captar la atención de toda la sala. Bach la compuso como un diálogo con el dolor. Cada movimiento representa una fase distinta del duelo por la pérdida de su esposa, María Barbara. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, intrigados por el cambio de tono. El primer movimiento, prosiguió Mateo, representa la negación. La música se niega a aceptar la realidad de la pérdida. El segundo es la ira, contra Dios, contra el destino, contra la propia música por no poder devolver a la vida a los muertos. Vincent puso los ojos en blanco. Cualquier estudiante de primer año sabe eso. No estás impresionando a nadie con contexto histórico básico. Mateo volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. Tienes razón. El contexto histórico es fácil de memorizar, pero experimentar ese dolor en carne propia lo cambia todo. Se sentó al piano y colocó las manos sobre las teclas. La diferencia, doctor Sterling, entre su interpretación y la mía no es técnica. Es que usted tocó las notas que Bach escribió. Yo voy a tocar las lágrimas que derramó. El silencio que siguió no se parecía a ninguno de los anteriores. Había una expectativa eléctrica en el aire, como si todos intuyeran que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. En la quinta fila, Marisol apretó los puños. Sabía que Mateo no estaba a punto de tocar música únicamente. Estaba a punto de desnudar su alma ante desconocidos que se habían pasado toda la noche subestimándolo. Era valiente y aterrador al mismo tiempo. Vincent permaneció de pie junto al piano, con la expresión oscilando entre la irritación y una creciente aprensión.
Había algo en la forma en que el chico estaba plantado, en la confianza tranquila de sus movimientos, que sugería que la noche no terminaría como él había planeado. Mateo respiró hondo y cerró los ojos. En su mente, ya no estaba en aquella sala llena de gente que lo despreciaba. Había vuelto a aquel día terrible de hacía 8 años, cuando despertó en el hospital y descubrió que nunca volvería a ver el rostro de sus padres, que nunca volvería a ver nada. Cuando sus manos tocaron las primeras notas de la partita, ocurrió algo mágico en la sala. No eran simplemente las mismas notas que Vincent había tocado minutos antes. Eran las mismas notas transformadas por la experiencia vivida, por el dolor real, por la pérdida genuina que había moldeado cada fibra del ser de Mateo. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que habían subestimado por completo a aquel chico latino ciego de las afueras. No solo su habilidad técnica, sino la profundidad emocional que llevaba dentro, y que estaba a punto de usar cada gramo de sufrimiento acumulado para transformar su humillación en algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Las primeras notas que emergieron del piano hicieron que Denson Sterling se echara involuntariamente hacia atrás. No eran únicamente las mismas notas que él había tocado minutos antes. Eran las mismas notas transfiguradas por un alma que había conocido la oscuridad y encontró la luz en la música. Mateo tocó la partita como si estuviera hablando directamente con Bach a través de los siglos. Cada frase musical cargaba el peso de su propia experiencia, la negación brutal de la pérdida a los 8 años, la ira contra un mundo que lo veía solo como un obstáculo, y finalmente la aceptación transformadora que había definido su relación sagrada con la música. «Dios mío», susurró el Dr. Webb, inclinándose hacia adelante en su asiento. En sus 40 años de carrera musical, jamás había escuchado una interpretación con semejante profundidad emocional. Vincent sintió que le temblaban las piernas. La técnica del chico no solo era impecable, era superior a la suya. Los pasajes que él había tocado con esfuerzo concentrado fluían de los dedos de Mateo como agua cristalina, tan natural e inevitable como respirar. Margaret Rothschild, que minutos antes se había burlado de la audacia del chico, ahora tenía lágrimas resbalando por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. La música de Mateo no era solo técnicamente perfecta. Era transformadora, tocaba lugares de su alma que había olvidado que existían. ¿Cómo es posible esto?, susurró Patricia Wowes a su asistente, con la voz temblando de emoción genuina. La respuesta llegó en forma de la propia música. Mateo no estaba solo tocando la partita, estaba recontando su historia a través de ella. El primer movimiento se convirtió en la narración de un niño que lo perdió todo en un instante. El segundo, la rabia de un adolescente obligado a navegar un mundo que lo consideraba inferior antes incluso de conocerlo. Vincent observaba, paralizado, cómo su propia interpretación era desmantelada sistemáticamente y reconstruida en algo infinitamente más poderoso. Cada decisión musical que había tomado durante décadas, técnicamente correcta pero emocionalmente vacía, estaba siendo expuesta por el genio crudo del chico al que había intentado humillar. Cuando Mateo llegó al tercer movimiento, ocurrió algo extraordinario en la sala. El movimiento que representa la aceptación y la trascendencia en la filosofía de Bach adquirió una dimensión casi espiritual. Mateo ya no tocaba para el público. Tocaba a través de ellos, conectando a cada persona en la sala con la experiencia universal de la pérdida y el renacimiento. «Vincent», susurró el Dr. Webb, con la voz cargada de asombro. «Este chico es uno de los talentos naturales más grandes que he presenciado». Vincent sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era solo su orgullo. Era toda la estructura de superioridad que había construido a lo largo de su vida. Aquel chico latino ciego de los barrios no solo era mejor que él. Era mejor que cualquier pianista que Vincent hubiera conocido. La sala entera estaba ahora completamente en silencio, salvo por la música trascendente que fluía del piano. Personas que habían ido allí a ostentar su estatus social se enfrentaban ahora a algo genuino y demasiado poderoso como para ignorarlo o minimizarlo. Mateo se acercó al clímax de la partita, y fue entonces cuando Vincent comprendió la magnitud de su propia arrogancia. Cada movimiento del chico revelaba años de estudio intensivo, disciplina feroz y una comprensión de la música que trascendía la educación formal. Aquello no era talento amateur. Era genio musical forjado en la adversidad. Memorizó nuestra conversación entera, murmuró Vincent para sí, con la revelación cayéndole como un rayo, cada tono condescendiente, cada palabra de desprecio. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Marisol Ramírez, en la quinta fila, sonrió entre lágrimas.
Había visto a Mateo practicar hasta que las manos le sangraban, estudiar partituras en braille hasta altas horas de la noche, memorizar interpretaciones de maestros muertos hace mucho. Ahora, por fin, el mundo presenciaba lo que ella siempre supo que existía. Vincent miró alrededor de la sala y vio su propia destrucción reflejada en los rostros de la élite musical. Margaret Rothschild lo observaba con una expresión que mezclaba decepción y disgusto. El Dr. Webb movía la cabeza lentamente, reevaluando claramente todo lo que creía sobre Denson Sterling. ¿Cómo se atrevió?, susurró Patricia Wauss, con la mirada fija en Vincent, a intentar humillar a un niño con un don tan extraordinario. Vincent intentó articular una respuesta, pero las palabras murieron en su garganta. No había explicación que justificara lo que había hecho. Había intentado usar su posición de privilegio para aplastar a un chico que representaba todo lo que la música debería ser, pura, honesta y transformadora. Mateo concluyó la partita con una delicadeza que hizo que el silencio posterior pareciera sagrado. Sus manos permanecieron sobre las teclas un instante, como sellando un pacto con la música que acababa de desatar. Cuando por fin se puso de pie y se volvió hacia el público, no había en su rostro un triunfo arrogante, solo la dignidad serena de alguien que había compartido su alma y sabía que había honrado tanto a Bach como a su propio camino. La ovación que siguió no se parecía a nada que aquella sala hubiera presenciado. No fueron solo aplausos. Fueron reconocimiento, disculpa y celebración al mismo tiempo. La gente se puso de pie como si estuviera en presencia de algo divino. Vincent se quedó inmóvil, viendo cómo su reputación se reescribía en tiempo real. Cada persona en la sala sabía ahora que había intentado aplastar a un genio musical por puro prejuicio. En 15 minutos, Mateo había destruido por completo la imagen que Vincent había tardado décadas en construir. Señor Sterling, dijo el Dr. Webb, acercándose con una expresión que mezclaba decepción y desprecio, creo que tenemos mucho de qué hablar respecto al futuro de su contrato con nuestra orquesta. Margaret Rothschild sacó su teléfono, y Vincent supo instintivamente que la noticia de su humillación circularía entre la élite cultural antes de que siquiera saliera del edificio. Mateo se acercó a Vincent y le tendió la mano. Gracias por la oportunidad de tocar, Dr. Sterling. A veces necesitamos enfrentarnos a nuestra propia música para entender quiénes somos realmente. Vincent estrechó la mano del chico con los dedos temblorosos, comprendiendo por fin que acababa de presenciar no solo una interpretación extraordinaria, sino su propia caída social completa. Mientras Mateo recibía felicitaciones de toda la élite presente, Denson Sterling, el hombre que había intentado usar el privilegio para aplastar el talento, descubrió que la música, como la justicia, tiene sus propias formas de equilibrar la balanza de la vida. 6 meses después de aquella noche en el Lincoln Arts Center, Mateo Ramírez caminaba por los pasillos de la prestigiosa Juilliard School of Music como estudiante con beca completa. A los 17 años, se había convertido en el alumno más joven en recibir una beca total en la historia de la institución. El Dr. Harrison Webb, que había presenciado su devastadora interpretación, se había asegurado personalmente de que Mateo recibiera las mejores oportunidades educativas disponibles. Un talento así aparece una vez por generación. Repetía a cualquiera que cuestionara invertir tanto en un chico de los barrios. La sala de práctica donde Mateo pasaba sus mañanas daba a Central Park, un contraste marcado con el sótano húmedo de la iglesia donde había aprendido a tocar. Pero más importante que el entorno era el reconocimiento. Sus profesores no lo veían como un proyecto de caridad, sino como a un futuro maestro que honraría cualquier escenario en el que se presentara. Margaret Rothschild, quien se había burlado de él aquella noche, ahora financiaba personalmente su programa de estudios y había establecido una fundación para identificar otros talentos musicales olvidados en comunidades pobres. Ese chico me enseñó que el privilegio sin propósito es puro desperdicio, confesó en una entrevista con The New York Times. Mientras Mateo florecía, Denson Sterling enfrentaba una realidad muy distinta. Sus contratos con las grandes orquestas fueron cancelados uno a uno. El video de la interpretación de Mateo y del cruel intento de humillación que la precedió se había vuelto viral, acumulando millones de vistas y comentarios demoledores sobre el prejuicio disfrazado de elitismo cultural. Vincent intentó una gira europea, pero incluso allí la historia lo alcanzó. Los críticos musicales escribieron reseñas que cuestionaban no solo su técnica, sino su humanidad. Sterling toca las notas correctas, pero a su música le falta el alma que presenciamos en aquel joven prodigio, escribió el influyente crítico de The Guardian.
Patricia Waus, la directora de la fundación, se vio obligada a renunciar tras hacerse público cómo había permitido que los eventos benéficos se convirtieran en escenarios para el prejuicio. El consejo directivo dejó claro que asociar la imagen de la institución con la discriminación era inaceptable bajo cualquier circunstancia. Marisol Ramírez observaba a su sobrino prepararse para otra presentación como solista en el Carnegie Hall. Esta vez como artista principal, no como un espectador tolerado. Pensó en cómo el accidente que le había arrebatado la vista a Mateo también había revelado un don que quizá nunca habría florecido en circunstancias normales. ¿No te sientes enojado por lo que pasó?, preguntó mientras Mateo afinaba su nuevo violín, un Stradivarius prestado por la Fundación Rothschild. Mateo sonrió, sus dedos encontrando las cuerdas con la familiaridad de quien ha convertido la adversidad en arte. Tía, Vincent Sterling me dio el mayor regalo de mi vida aquella noche. Me dio una audiencia. La ironía no se le escapaba. Vincent había intentado usar su posición para aplastar a un chico al que consideraba inferior, pero sin querer creó la oportunidad para que el verdadero genio musical se revelara al mundo. La noche de la presentación en Carnegie Hall, Mateo tocó ante un público con todas las entradas agotadas, entre los que había celebridades, críticos musicales y, sentada en primera fila, Margaret Rothschild, ahora una de las defensoras más fervientes de los programas de inclusión musical. Vincent Sterling vio la transmisión en vivo desde su apartamento vacío en Queens, a donde se había mudado tras perder su penthouse en Manhattan. Cada nota que Mateo tocaba era un recordatorio de su propia caída moral y profesional. Cuando Mateo terminó su número principal, una interpretación devastadoramente hermosa de la misma partita que lo había cambiado todo, se acercó al micrófono para agradecer al público. La música no nos pertenece a ninguno, dijo, con la voz resonando por la sala histórica. Existe para conectar corazones humanos, sin importar nuestro origen o apariencia. Esa es la verdadera democracia del arte. La ovación duró 15 minutos. La gente lloró abiertamente, no solo por la belleza de la música, sino por el reconocimiento de que habían presenciado algo transformador. Una lección sobre cómo el verdadero talento siempre encuentra su camino, incluso frente a los obstáculos más crueles. 2 años después, Mateo lanzaría su primer álbum, que se convertiría en el disco de música clásica más vendido de la década. Vincent Sterling continuó dando clases privadas en una escuela comunitaria, con su carrera internacional destruida permanentemente por su propia arrogancia. La diferencia entre ambos no era solo su éxito profesional, sino la manera en que cada uno había elegido usar su talento. Mateo empleó su música para elevar a otros, estableciendo programas educativos en comunidades desatendidas. Vincent la había usado para elevarse por encima de los demás, hasta que descubrió que las alturas construidas sobre el prejuicio siempre se desploman. La historia de Mateo Ramírez se volvió legendaria en los círculos musicales, no solo por su talento extraordinario, sino por demostrar que la verdadera excelencia artística no conoce color, clase social ni limitaciones impuestas por quienes temen la grandeza en otros. Como Mateo solía decir a los estudiantes jóvenes que enfrentaban discriminación, la mejor venganza no es destruir a quienes te hirieron, sino construir algo más grande de lo que ellos podrían imaginar jamás. ¿Alguna vez has presenciado talento desperdiciado por culpa del prejuicio? ¿Cómo reaccionaste cuando viste la injusticia disfrazada de tradición? Deja tus experiencias en los comentarios y suscríbete al canal para más historias que demuestran que el mérito verdadero siempre supera al privilegio vacío.